No naciste para disculparte por existir, pero te entrenaron para hacerlo. Desde pequeño te enseñaron a suavizar la voz, a sonreír cuando no querías, a asentir para no incomodar. Decían que eso era buena educación, madurez, amabilidad. Pero Sun Tzu advirtió que el mayor peligro no proviene del ataque directo, sino de la pérdida silenciosa de posición. Y eso es exactamente lo que sucede cuando vives intentando ser agradable. Cada gesto contenido, cada límite asumido, cada vale forzado, no construye paz, sino que crea una percepción de debilidad. Y en el mundo real, la percepción decide la partida. Piensa en tu día. ¿Cuántas veces dices que sí antes, siquiera de entender el precio? ¿Cuántas veces aceptas algo que te molesta solo para evitar una mirada de desaprobación, una breve tensión, un posible rechazo? A esto lo llamas evitar el conflicto. Pero Sun Tzu enseñó que evitar el conflicto sin estrategia es simplemente posponer la derrota. El conflicto no desaparece porque sonrías, se acumula. Y cuanto más acumulas, más aprende la otra persona que puede avanzar sin resistencia. No te das cuenta, pero le estás enseñando al mundo a tratarte como territorio abierto. Hay una escena común que se repite. Alguien hace una broma que se pasa de la raya. No es lo suficientemente agresiva como para justificar una reacción obvia, pero sí lo suficientemente aguda como para ponerte a prueba. Sientes la incomodidad en el cuerpo, pero te ríes. En ese instante, algo silencioso sucede. La otra persona lo registra. No la risa, sino la ausencia de reacción. Sun Tzu lo llamaría leer el terreno. Quien prueba está trazando hasta dónde puede llegar, y cuando no encuentra ningún obstáculo, avanza. A esto lo llamas mantener la armonía. El estratega lo llama perder la posición. El problema no es ser educado. El problema es confundir la cortesía con la sumisión emocional. Sun Tzu nunca abogó por la agresión gratuita, pero dejó claro que la falta de firmeza invita al ataque. En la guerra y en la vida, quienes no protegen su propio espacio se convierten en una puerta de entrada para los movimientos de otros. Observa cómo se comportan las personas contigo en los pequeños detalles. ¿Te interrumpen? ¿Toman decisiones por ti? ¿Hacen peticiones de última hora como si tu tiempo no tuviera valor? Nada de esto ocurre por casualidad. La dinámica se establece donde no hay costo. Quizás creas que aún no te han manipulado, que son exageraciones. Entonces observa con más atención. El camarero se equivoca al pedir y lo aceptas para no parecer difícil. El grupo pregunta dónde comer y dices lo que sea, aún sabiendo exactamente lo que quieres. En el trabajo surge una petición inesperada y la aceptas, incluso cansado, incluso frustrado. Cada una de estas decisiones parece pequeña, pero Sun Tzu advirtió que las batallas se ganan o se pierden antes de la confrontación, en decisiones aparentemente insignificantes. El hábito de ceder moldea las expectativas de los demás, y la expectativa se convierte en la norma. Hay una mentira cómoda que has aprendido a repetir. Si soy bueno, me tratarán con amabilidad. Pero la vida no funciona por intención, funciona por lectura. La gente no reacciona a lo que sientes, reacciona a lo que muestras. Y cuando demuestras que tus límites son flexibles, tu presencia pierde densidad. Sun Tzu dijo que la fuerza no reside en el ataque, sino en la capacidad de no dejarse presionar. No necesitas gritar para ser firme, pero necesitas existir con claridad. Y la claridad molesta a quienes se benefician de tu confusión. Aquí surge la tensión que pocos quieren afrontar. ¿Y si esta constante necesidad de complacer no fuera una virtud, sino miedo? Miedo a ser rechazado, a decepcionar, a perder el afecto, miedo a callar tras un no. Sun Tzu comprendió que el mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Una mente que teme al conflicto se vuelve predecible, y la previsibilidad es una debilidad estratégica. Quien predice su reacción controla el ritmo. Quien controla el ritmo domina la interacción. Quizás sientas una punzada al escuchar esto, porque desafía la imagen que te has construido de ti mismo, la de alguien comprensivo, accesible y con quien es fácil llevarse bien. Pero pregúntate honestamente, ¿esto te ha traído respeto o solo comodidad para los demás? ¿Cuántas veces has salido de una situación sintiéndote pequeño, agotado, invisible? Sun Tzu enseñó que preservar la propia energía es parte de la victoria.
Gastar energía intentando mantener la aprobación de los demás es la forma más cara de perder. Lo más peligroso es que esta dinámica se vuelve automática. Ya no eliges, reaccionas. Dices que sí por reflejo, te ríes por costumbre, cedes por condicionamiento. Y mientras tú actúas automáticamente, la otra persona actúa intencionalmente. No tiene por qué ser malicia consciente. Basta con que perciba que no ofreces resistencia. En estrategia, la moral del oponente no importa. Lo que importa es el efecto de tu comportamiento. Y el efecto ha sido claro. Te conviertes en el camino más fácil. Sun Tzu habló de conocer al enemigo y a uno mismo. Aquí, el enemigo no es una persona específica, sino el patrón que te gobierna. El patrón de evitar la incomodidad inmediata, incluso si te cuesta tu posición a largo plazo. Esa es la raíz del problema. Y mientras no lo enfrentes, seguirás repitiendo las mismas escenas con diferentes caras. La vida cambia los personajes, pero conserva el guión. Esta primera parte no es un ataque, es un reflejo, una invitación incómoda a la lucidez. Porque antes de aprender a poner límites, necesitas ver dónde los perdiste. Antes de hablar de respeto, necesitas entender por qué no arraiga. Sun Tzu nunca empezó con un ataque. Empezó con la observación silenciosa del terreno. Y ahora el terreno eres tú. Si esto ya ha empezado a inquietarte, es señal de que algo ha despertado. Pero lo que viene a continuación exige aún más claridad, porque reconocer la debilidad es solo el primer paso. El siguiente es comprender cómo se formó y por qué el mundo responde exactamente como lo hace cuando te presentas de esta manera. Hay un momento de silencio en el que te das cuenta de que algo anda mal, pero no puedes explicarlo. No es un gran acontecimiento, es una acumulación, un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la mente. Sun Tzu dijo que una verdadera derrota ocurre cuando el ejército pierde la capacidad de percibir el terreno. Y el terreno de la vida moderna se compone de reuniones, mensajes, relaciones, pequeñas peticiones y expectativas disfrazadas de normalidad. Ahí es donde la mayoría de la gente empieza a perder sin darse cuenta. Imagina una escena sencilla. Estás en un grupo de personas, quizás amigos, compañeros de trabajo o familia. La conversación fluye, surgen risas, todo parece más ligero. De repente, alguien hace un comentario que te menosprecia, nada explícito, nada que pudiera causar un escándalo. Una ironía, una provocación sutil, algo que solo tú sientes. Todos siguen hablando, y tú también. Te ríes, asientes, cambias de tema. Por fuera, todo sigue como siempre. Por dentro, algo se cierra. Sun Tzu lo llamaría una escaramuza perdida. Pequeña, casi invisible, pero estratégica. La persona que lanzó la provocación aprendió algo sobre ti. Aprendió que puede ponerte a prueba sin coste alguno. Estas pruebas ocurren constantemente. En el trabajo, cuando alguien delega algo que está fuera de tu alcance como si fuera una obligación. En la familia, cuando interfieren en tus decisiones como si aún necesitaras permiso. En las relaciones, cuando exigen tu atención inmediata, pero desaparecen cuando los necesitas. Sientes la incomodidad, pero lo justificas. No vale la pena discutir. No fue con mala intención. Déjalo pasar. Sun Tzu advirtió que el enemigo más peligroso es quien avanza sin resistencia. Y aquí no hay odio, solo un avance natural sobre el espacio que dejaste abierto. El misterio es que nadie se despierta pensando en explotarte. Las personas simplemente responden a su entorno. Si éste lo permite, avanzan. Si encuentran límites, ajustan su comportamiento. Esto no es malicia, es adaptación. El punto de inflexión que pocos comprenden es este. El problema no está en el carácter de los demás, sino en la ausencia de costo en las interacciones. Donde no hay costo, no hay respeto. Donde no hay respeto, hay consumo. Observa cómo esto se repite en los detalles más mundanos. Mensajes que llegan en momentos inoportunos y respondes de inmediato. Invitaciones aceptadas incluso cuando querías estar solo. Opiniones que se tragan para mantener la paz. Sun Tzu enseñó que quien no controla el tiempo pierde el control de la guerra. Y cada vez que entregas tu tiempo sin discernimiento, estás cediendo el control. No por bondad, sino por automatismo. Quizás te reconozcas en esta imagen. Alguien siempre disponible, siempre comprensivo,
siempre dispuesto a ayudar. Parece una virtud, pero observa el resultado. La gente cuenta contigo, pero rara vez te pregunta cómo estás. Confían en que resolverás problemas, pero no respetan tus límites. Esto sucede porque tu presencia se ha vuelto predecible. Sun Tzu afirmó que la previsibilidad es la mayor debilidad estratégica. Lo predecible se puede eludir, explotar y utilizar. Hay una escena aún más reveladora. Finalmente decides decir que no, un simple y educado no, y llega la reacción: extrañeza, silencio, tal vez culpabilidad. Has cambiado, no esperaba esto de ti. Tú, precisamente, en ese momento, se revela el juego. Si tu límite te incomoda es porque tu falta de límites benefició a alguien. Sun Tzu decía que cuando el enemigo reacciona a tu cambio de postura, es señal de que antes estabas en el lugar equivocado. La vida cotidiana es un campo de batalla silencioso. No hay gritos ni armas, pero hay avances constantes. Quienes no perciben estos movimientos se ven constantemente repelidos sin darse cuenta. Empiezas a sentirte más pequeño, menos escuchado, menos relevante. No porque hayas perdido valor, sino porque has dejado de ocuparlo. Sun Tzu enseñó que el vacío siempre se llena. Si no ocupas tu espacio, alguien más lo hará. También existe el miedo al aislamiento. La idea de que al poner límites te quedarás solo. Este miedo mantiene a muchos atrapados, pero observa con atención. ¿Cuántas de tus relaciones se sostienen solo porque cedes? ¿Cuántas sobrevivirían si tuvieras claro tus acciones? Sun Tzu comprendió que las alianzas basadas en la debilidad no perduran, solo se consumen hasta que no queda nada. La identificación es inevitable porque estas escenas son universales. Casi todos las experimentan, pero pocos las perciben. La diferencia entre quienes sufren y quienes se posicionan no reside en la fuerza física ni la agresividad, sino en comprender el momento, saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo avanzar. Esa es la esencia del pensamiento estratégico. No se trata de ser duro todo el tiempo, sino de no ser accesible todo el tiempo. Quizás estás empezando a notar un patrón que nunca antes habías identificado. Una sensación de que siempre eres quien se adapta, siempre eres quien comprende, siempre eres quien cede. Sun Tzu advirtió que un ejército que solo se retira pierde la moral antes de perder la guerra, y la moral, en la vida, es la percepción del propio valor. Cuando se erosiona, todo comienza a desmoronarse. El punto de inflexión comienza aquí, no con una explosión sino con sospecha. ¿Y si tu actitud no es señal de madurez, sino de condicionamiento? ¿Y si el respeto que buscas no proviene de ser más amable, sino de ser menos predecible? Estas preguntas abren una puerta que no se cierra fácilmente, porque desde el momento en que ves el juego, ya no puedes fingir que no lo ves. Sun Tzu dijo que conocer el terreno es la mitad de la victoria. Apenas has comenzado a comprenderlo. Pero aún falta algo esencial: comprender el origen de este patrón. ¿Por qué está tan arraigado y por qué abandonarlo provoca tanto miedo? Eso es lo que hay que descubrir antes de que se produzca un cambio real. Y ahí es precisamente donde la siguiente parte profundiza. Hay un punto más profundo que casi nadie quiere afrontar porque desmonta la cómoda narrativa de que eres demasiado bueno para este mundo. Sun Tzu enseñó que antes de vencer al enemigo externo, hay que vencer el desorden interno. Y lo cierto es que la amabilidad excesiva no nace de la virtud, sino del miedo. Miedo a perder la conexión, miedo al rechazo, miedo a ser visto como insuficiente. El comportamiento excesivamente agradable no es una elección consciente, sino un reflejo condicionado. No actúas así porque quieras, sino porque aprendiste que era la única manera de sobrevivir emocionalmente. Analiza tu propia historia. En algún momento, desde muy temprano, comprendiste que contradecir a los demás conllevaba castigo, que discrepar creaba tensión, que imponer tu voluntad costaba amor. Y para una mente joven, el amor significa seguridad. Así que te adaptaste, ajustaste tu tono, suavizaste tus gestos, te tragaste tus impulsos. Esto funcionó por un tiempo, pero Sun Tzu advirtió que las estrategias que funcionan en un contexto se vuelven fatales en otro. Lo que protege a un niño debilita a un adulto. ¿Cuántas de tus decisiones actuales siguen motivadas por ese viejo instinto de supervivencia emocional?
¿Con qué frecuencia actúas para evitar la incomodidad inmediata, aún sabiendo que pagarás el precio más adelante? La mayoría de la gente cree que el autocontrol consiste en reprimir la ira, contener las palabras y evitar la confrontación. Sun Tzu veía el autocontrol de otra manera. Para él, controlarse no consiste en permanecer siempre en silencio, sino en elegir con precisión cuándo no callar. El error del buen tipo es confundir el dominio interior con la sumisión externa. Se enorgullece de no reaccionar, pero en su interior está en constante conflicto, rumiando, acumulando resentimiento y perdiendo la claridad. Esta acumulación silenciosa tiene un alto precio. Se manifiesta como fatiga constante, irritación sin causa aparente y una sensación de estar siempre siendo utilizado. Empiezas a distanciarte de ti mismo. Sun Tzu diría que este es el estado de un ejército rodeado desde dentro, incluso sin enemigos visibles. Y un ejército así no necesita ser atacado, se disuelve por sí solo. Si fueras honesto ahora mismo, podrías enumerar al menos 3 situaciones recientes en las que dijiste «está bien», cuando claramente todo no estaba bien. Hay un punto aún más incómodo. Mucha gente no busca respeto, busca aprobación disfrazada de respeto. Quiere ser aceptada sin cambiar de postura. Quiere establecer límites sin perder el afecto. Sun Tzu fue claro: toda ventaja tiene un precio. Quienes buscan territorio deben estar dispuestos a defenderlo. Quienes buscan respeto deben aceptar el riesgo de fricción. No hay estrategia sin fricción. Aquí surge un punto de inflexión silencioso. El momento en que te das cuenta de que no necesitas ser agresivo para ser firme, que no necesitas explicar demasiado para ser claro, que no necesitas justificar tu existencia. Dominar tu mente comienza cuando aceptas que no necesitas caerle bien a todo el mundo. Y más aún, cuando aceptas que algunos solo se alejarán cuando se den cuenta de que ya no pueden avanzar. ¿Por qué te asusta tanto la idea de que alguien se aleje? ¿Qué temes perder exactamente cuando piensas en desagradar a alguien? Sun Tzu habló de crear incertidumbre en el oponente, no para humillarlo, sino para impedir su progreso. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo simple y poderoso: dejar de ser predecible. La persona predecible responde con rapidez, lo explica todo y se disculpa incluso antes de ser acusada. La persona impredecible observa, elige, responde cuando quiere y a veces no responde en absoluto. No se trata de juegos psicológicos baratos, se trata de gestionar la energía y el territorio mental. Cuando cambias ese patrón, ocurre algo curioso. Personas que antes se sentían cómodas empiezan a mostrar su verdadera cara. Algunas se adaptan, otras se irritan. Este momento revela quién se relacionaba contigo por respeto y quién por conveniencia. Sun Tzu enseñó que todo cambio de comportamiento expone intenciones ocultas, y eso es una ventaja, no un problema. Pero aquí está el detalle que poca gente comprende. Este cambio no empieza con un comportamiento externo, empieza con la decisión interna de no sacrificar tu dignidad por una paz momentánea. Mientras busques alivio inmediato, seguirás cediendo. Mientras busques ser comprendido por todos, seguirás dando demasiadas explicaciones. ¿Puedes contarnos cuántas veces has intentado arreglar la reacción de la otra persona en lugar de mantener tu propia postura? También existe el mito de la bondad recompensada, una creencia infantil de que si eres lo suficientemente bueno, el mundo será justo contigo. Sun Tzu jamás lo creería. Entendía el mundo como un flujo de fuerzas, no como un tribunal moral. La realidad responde a señales, no a intenciones. Y la señal que envías cuando nunca impones un precio es simple: libre acceso. Aquí reside el concepto más ignorado del autocontrol: la moderación estratégica. No es necesario decirlo todo, no es necesario expresar todas las emociones, pero sobre todo, no es necesario satisfacer todas las exigencias. Restringir no es reprimir, es elegir, es saber que cada sí moldea las expectativas futuras. Es comprender que el presente siempre condiciona el comportamiento de los demás. Si aceptas algo que te molesta hoy, ¿qué mensaje le estás enviando al mañana? El suspenso de esta transformación reside en que no es visible de inmediato. Empiezas con algo pequeño, un límite aquí, un silencio allá, una respuesta más breve, nada dramático. Pero internamente algo se reorganiza. Empiezas a sentirte más completo,
más centrado, menos reactivo. Sun Tzu diría que este es el momento en que el general recupera el mando de sus propias tropas, y cuando eso sucede, la mente cambia de postura. Ya no entras en situaciones ya derrotado, no llegas disculpándote con tu cuerpo, no caminas como si le debieras algo al mundo. Este ajuste interno es casi imperceptible, pero profundamente poderoso. Altera el campo incluso antes del primer movimiento, pero aún queda un último obstáculo por superar. Un miedo específico que impide a la mayoría mantener esta nueva postura cuando empieza a funcionar. Un miedo que hace que muchos se retraigan justo cuando empiezan a ser respetados. De eso se tratará en la siguiente parte, porque comprender el juego es una cosa. Mantener la postura cuando el juego cambia es algo completamente distinto. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el cambio empieza a ponerse a prueba. No es cuando decides poner límites, ni cuando dices el primer no. Es cuando el mundo responde. Sun Tzu decía que el enemigo revela sus intenciones cuando encuentra una resistencia inesperada. Y aquí, el enemigo no es una persona específica, sino el sistema de hábitos que se ha formado a tu alrededor. Cuando cambias, el entorno reacciona. Y esa reacción rara vez es elegante. Al principio, se presenta disfrazado de sorpresa. La gente te pregunta si estás bien. Dicen que has estado actuando de forma diferente, más callado, más distante. Algunos usan un tono de preocupación, otros de ironía. Parece preocupación, pero es el reconocimiento de una pérdida de control. Antes eras predecible, ahora eres una incógnita, y la mente humana teme lo que no puede anticipar. Hay un hallazgo curioso observado en estudios de comportamiento social. Cuando alguien cambia de un patrón de sumisión a la asertividad, los primeros en resistirse no son los desconocidos, sino sus allegados. Familiares, viejos amigos, colegas acostumbrados a su sí automático. No lo hacen por malicia consciente, sino por desorganización interna. La presencia asertiva del otro obliga a todos a reconsiderar sus posturas, y no todos quieren hacer ese esfuerzo. Sun Tzu enseñó que cuando un general cambia la formación, los soldados inseguros entran en pánico, no porque la nueva formación sea peor, sino porque exige adaptación. Lo mismo ocurre aquí. Quienes se beneficiaron de su flexibilidad comienzan a sentirse amenazados, no porque atacara, sino porque dejó de ceder. Aquí es donde muchos retroceden. Recurren a los viejos patrones para restaurar una falsa sensación de paz. Se disculpan por limitaciones legítimas, exageran las explicaciones, intentan suavizar el impacto. Sun Tzu lo llamaría un error estratégico clásico, abandonar una posición ganada con esfuerzo por miedo al ruido inicial. Todo cambio real genera ruido. El silencio absoluto es señal de estancamiento. ¿Has notado alguna vez cómo cuando empiezas a imponerte, empiezan a aparecer comentarios como «te estás volviendo arrogante», «es solo una fantasía» o «antes no eras así»? Estas frases no son análisis, son intentos de adaptación. La otra persona intenta llevarte de vuelta a su lugar familiar y cómodo. Y aquí surge una decisión crucial: mantenerte firme o ceder. Existe un antiguo relato atribuido a un general chino menos conocido que Sun Tzu, pero que comparte la misma idea. Decía que el momento más peligroso de una campaña no es el comienzo ni la batalla final, sino el instante en que el enemigo se da cuenta de que ya no eres débil. Es entonces cuando pone a prueba tus límites con mayor intensidad. Provoca, presiona, desafía, no para ganar, sino para ver si flaqueas. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeñas provocaciones. Una petición hecha con exagerada urgencia, una broma sarcástica, un comentario innecesario. Estas son pruebas. Si cedes, el sistema entiende que fue solo un arrebato momentáneo. Si mantienes la compostura, algo cambia para siempre. El respeto empieza a afianzarse no mediante la confrontación, sino mediante la constancia. Sun Tzu dijo que la mejor victoria es aquella en la que el enemigo se rinde antes de la lucha. Cuando se mantienen los límites sin dramatismo, sin largas explicaciones, sin agresividad, la mayoría de la gente deja de intentarlo, no porque se haya vuelto temido, sino porque se ha vuelto costoso. Y el costo es la base de toda jerarquía.
También existe un fenómeno psicológico interesante. Cuando dejas de estar siempre disponible, tu valor percibido aumenta automáticamente, no porque te hayas promocionado, sino porque creaste escasez. El cerebro humano asocia la escasez con la importancia. Es el mismo principio que lleva a alguien a desear lo que no siempre está disponible. Sun Tzu lo comprendió intuitivamente al hablar de controlar los recursos y el ritmo. Pero esta fase tiene un costo emocional. Puedes experimentar soledad temporal. Algunos vínculos se debilitan, las invitaciones disminuyen, se instala el silencio. Y es aquí donde la mente desprevenida confunde adaptación con rechazo. Sun Tzu advirtió que no toda retirada del enemigo es un ataque, ni todo silencio es una derrota. A veces es simplemente una reorganización. Debes preguntarte honestamente, ¿prefieres la compañía constante que te cuesta la dignidad o el silencio momentáneo que preserva tu integridad? Hay historias insólitas de personas que, con solo cambiar una actitud, transformaron toda la dinámica a su alrededor. Un empleado que dejó de responder mensajes fuera del horario laboral y semanas después empezó a ser tratado con más respeto. Un amigo que dejó de ser el eterno oyente y vio cómo el grupo se reorganizaba. Una pareja que estableció límites claros y vio cómo la relación se equilibraba o se desvanecía por completo. En todos los casos, el denominador común no fue la agresividad, sino la claridad. Sun Tzu hablaba de ganar sin desperdiciar energía. Mantener una posición no se trata de discutir, se trata de ser constante. No se trata de convencer, se trata de existir con coherencia. Cuando te mantienes firme sin necesidad de demostrar nada, el campo se ajusta a tu alrededor. Algunos se alinean, otros se alejan. Ambos movimientos son victorias estratégicas, pero aún queda una última trampa en esta etapa: el orgullo. La tentación de usar la nueva postura para dominar, humillar o provocar. Sun Tzu condenó este impulso. Para él, la verdadera maestría es silenciosa. Cuando transformas la firmeza en vanidad, pierdes el centro. Y quien pierde el centro se vuelve predecible de nuevo, solo que ahora de una manera diferente. Esta fase exige vigilancia interior. El autocontrol no se trata solo de contener el miedo, sino también el ego. No se trata de ser duro, sino de ser estable. No se trata de conquistar a los demás, sino de no dejarse vencer por viejos impulsos disfrazados de fuerza. Y es precisamente aquí donde el viaje se profundiza. Porque después de que el mundo cambia su actitud hacia ti, surge una pregunta inevitable. Si ya no eres el bueno, ¿quién eres ahora? ¿Qué identidad sustenta esta nueva posición sin caer en los extremos? Esta respuesta no viene de afuera. Debe construirse desde adentro, y eso es lo que revelará la siguiente parte. Llega un momento en que el cambio deja de ser externo y se convierte en una confrontación directa contigo mismo. Sun Tzu decía que quien conquista al enemigo sin conquistarse primero a sí mismo, solo pospone la derrota. Hasta este punto, has aprendido a mantener límites, a no ceder ante la presión y a mantener la compostura cuando el entorno pone a prueba tu firmeza. Ahora comienza la parte más incómoda: afrontar el vacío que surge cuando el antiguo rol muere y el nuevo aún no está completamente formado. Aquí es donde muchos fracasan, no porque no entendieran la estrategia, sino porque subestimaron el coste psicológico de la transición. Cuando dejas de intentar complacer, no recibes aplausos. Cuando dejas de explicar, no recibes validación. Cuando dejas de perseguir cosas, sientes la ausencia. Y la mente, acostumbrada a migajas de aprobación, se pone en alerta. Surge la duda silenciosa. ¿Fui demasiado lejos? ¿Me estoy convirtiendo en alguien que no me gusta? ¿Vale la pena? Sun Tzu advirtió que el mayor peligro surge cuando el ejército está cansado, no cuando está débil. El cansancio aquí no es físico, sino emocional. Es el peso de sostener una nueva identidad sin retorno inmediato. El mundo aún no te ha recompensado, pero ya no te explota como antes. Estás en territorio neutral, y el territorio neutral exige disciplina absoluta. Es en este momento que aparecen tentaciones sutiles: responder rápidamente, solo para aliviar la incomodidad; ceder en un límite para sentirte conectado; reírse de un chiste que te falta al respeto para no sentirte aislado. Pequeñas concesiones que parecen inofensivas,
pero que Sun Tzu llamaría brechas en el muro. Una brecha no derrumba una ciudad el primer día, pero garantiza su caída más adelante. En esta etapa, la tensión aumenta porque el entorno empieza a pasar factura. Algunas personas se adaptan a tu nueva postura y la respetan, otras intensifican el ataque, ponen a prueba tus límites con más fuerza, alzan la voz e intentan provocarte emocionalmente. Esto no es casualidad, es un último intento desesperado por hacerte volver a tus viejas costumbres. Sun Tzu lo describió como el ataque de un enemigo acorralado. No ataca porque sea fuerte, sino porque no ve otra salida. Y aquí se produce una inversión silenciosa. Cuando no reaccionas, cuando no explicas, cuando no participas en el juego emocional, algo se rompe en la otra parte. La provocación pierde su efecto. El conflicto no se intensifica. La otra persona se encuentra hablando consigo misma. Y esto genera una profunda incomodidad porque revela una cruda verdad. El control nunca estuvo en la fuerza de la otra persona, sino en tu reacción. Este es el punto donde empiezas a sentir el verdadero poder. No el poder ruidoso de infundir miedo, sino el poder silencioso de no ser manipulable. Sun Tzu lo llamó dominio del terreno interior. Quien se controla no ofrece ninguna ventaja al enemigo, y quien no ofrece ninguna ventaja no puede ser conmovido por la fuerza. Pero este poder conlleva una mayor responsabilidad. Ahora cada decisión pesa más. Ya no puedes esconderte tras la excusa de ser amable. Cada concesión se vuelve consciente. Cada presencia se convierte en una elección. Y eso da miedo, porque la verdadera libertad no viene con un manual. Implica riesgo. Es común en esta etapa que los conflictos se aclaren. Una relación se rompe. Un vínculo profesional se redefine o termina. Un grupo se distancia. Estos eventos parecen pérdidas, pero Sun Tzu enseñó que eliminar lo que ya no sirve es una forma de victoria preventiva. Mantener alianzas frágiles consume energía. Romperlas prematuramente preserva recursos. La tensión aumenta porque te das cuenta de que no hay una manera cómoda de volver. Regresar a tu antiguo rol ahora cuesta más que avanzar. La conciencia ya se ha despertado. Fingir no verlo sería una traición interna. Y la mente lo percibe. Surge una extraña presión, como si algo se reorganizara desde dentro. Empiezas a notar cambios sutiles. Tu habla se vuelve más directa, tu silencio más firme, tu presencia más contenida. No porque te esfuerces por parecer fuerte, sino porque has dejado de esforzarte por parecer inofensivo. Sun Tzu dijo que el guerrero más peligroso es aquel que no necesita demostrar nada, y empiezas a acercarte a ese estado. Aún así, hay una última prueba antes de terminar este viaje, la prueba de la tentación final. Usar el poder recién adquirido para compensar el pasado. Humillar a quienes te humillaron. Negar por placer. Endurecerse más allá de lo necesario. Aquí es donde muchos confunden estrategia con venganza. Sun Tzu fue claro al advertir que la victoria nacida del odio crea nuevos enemigos. Si caes en esa trampa, pierdes todo lo que has construido. La dominación se convierte en rigidez, la firmeza en agresión, y el ciclo vuelve a empezar, solo que con un rol diferente. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando mantienes la compostura sin necesidad de atacar, cuando eliges el silencio no por miedo, sino por decisión propia, cuando te retiras no para castigar, sino para preservar. Y es precisamente en este punto que la historia llega a su fin. Porque ahora la cuestión ya no es cómo te trata el mundo, sino quién decides ser cuando nadie te ve. El entorno externo ya ha cambiado, el interno aún se está adaptando. La conclusión de este viaje no reside en imponer respeto a los demás, sino en consolidar el autocontrol que te impide volver a perderte. Lo que queda ahora es aprender a usar esta maestría conscientemente, sin excesos, sin recaídas, sin máscaras. Y esa es la parte más difícil de todas, porque requiere constancia, y la constancia no impresiona a nadie, pero lo construye todo. Eso es lo que sellará la última parte. Llega el momento en que todo lo dicho deja de ser un concepto y se convierte en una elección. Sun Tzu afirmó que la verdadera victoria ocurre antes de la batalla, en el instante en que la mente decide no retirarse. Ahora entiendes por qué pasaste tanto tiempo siendo utilizado, ignorado o superado. No fue falta de valor,
Fue una concesión excesiva, fue la ausencia de límites claros, fue el miedo silencioso a perder la aceptación. Y desde esta comprensión ya no hay inocencia, hay responsabilidad. El autocontrol que Sun Tzu preconizaba no es rigidez ni frialdad, es lucidez, es la capacidad de observar los propios impulsos antes de actuar. Es percibir el momento preciso para hablar y el momento preciso para callar. Es comprender que no toda provocación requiere una respuesta y que no todo silencio es debilidad. No necesitas convertirte en alguien duro, necesitas convertirte en alguien íntegro, alguien que elige, no alguien que reacciona. En la práctica esto empieza de forma sencilla y concreta. Antes de responder a una petición, detente. Pregúntate si quieres o si simplemente temes disgustar a alguien. Antes de aceptar una invitación, evalúa si aporta valor o simplemente llena un vacío. Antes de justificarte, recuerda que los límites no necesitan largas explicaciones. Sun Tzu decía que quien explica demasiado se delata. La claridad es más poderosa que la defensa. Dominar tu mente se construye en la vida cotidiana. Está en cómo gestionas tu tiempo, cómo proteges tu energía y en tu decisión de no involucrarte en disputas sin sentido. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, ganas una batalla interna, y cada batalla interna ganada fortalece el territorio más importante, el tuyo. Es probable que no todos permanezcan a tu lado en esta nueva etapa, y eso no es un fracaso, es una consecuencia. Sun Tzu enseñó que las alianzas frágiles cuestan más que la soledad estratégica. Quienes solo se acercaron a ti cuando eras vulnerable tienden a distanciarse cuando encuentran estabilidad. Esto duele, pero también alivia. Abre espacio para relaciones más honestas, basadas en el respeto, no en la conveniencia. El camino que se abre ahora exige constancia. No habrá aplausos diarios, no habrá una confirmación externa constante. Habrá días de duda, momentos de soledad y la tentación de volver a las viejas costumbres en busca de consuelo. Es en estos momentos cuando necesitas recordar por qué empezaste, no para demostrarle nada a nadie, sino para no volver a perderte. Sun Tzu hablaba de ganar guerras sin luchar, porque sabía que el mayor conflicto es interno. Cuando dominas tu propia mente, el mundo deja de ser un campo hostil y se convierte en terreno negociable. No necesitas atacar para ser respetado, necesitas ser consistente. Solo necesitas ser predecible en un aspecto, las consecuencias de tus decisiones. La transformación no se logra con grandes gestos aislados, sino con decisiones repetidas. Decir que no cuando significa no. Callar al hablar solo alimentaría el caos. Retraerse cuando el entorno no respeta tu presencia. Y avanzar cuando te das cuenta de que hay espacio para crecer. Esa es la estrategia aplicada a la vida. Si algo dentro de ti se agitó durante este video, no lo ignores. Úsalo. Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Sun Tzu dijo que las oportunidades se disuelven para quienes esperan seguridad absoluta. Haz un movimiento pequeño, pero consciente. Establece un límite. Ajusta un hábito. Mantén el silencio. Di no sin culpa. Y recuerda, ser respetado no significa ser temido por todos, sino tener la claridad suficiente para no ser ignorado. Ser ignorante en la medida justa no es cerrar los ojos al mundo, es cerrar la puerta a lo que te debilita. Es elegir dónde concentrar tu atención, tu energía y tu presencia. Ahora la decisión es tuya. Puedes irte de aquí inspirado por unos minutos y volver a tus viejas costumbres, o puedes usar esta incomodidad como un punto de inflexión. Sun Tzu solo muestra el camino. Tú eres quien lo recorre. Si este contenido te ha llamado la atención, dale me gusta al video. Si quieres, deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo lo que más te haya llamado la atención. Y suscríbete al canal para seguir explorando este camino de autocontrol, estrategia y dominio mental. Nos vemos en la próxima entrega.